Conmigo el ex coronel y ex ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante. Bienvenido a Next Noticias. Y una de las razones por las cuales los traigo, coronel, es desmovilización de la FARC. ¿Cree que esto vuelva a traer los problemas que había de inseguridad en Darién? Sí, gracias Fernando por la invitación. Miriam, hay que recordar cuál es el objetivo del acuerdo de paz. Realmente lograr evitar el desangramiento de Colombia continúe, que ya lleva más de 50 años, y evitar que eso sea una realidad. Sin embargo, tiene unos propósitos muy importantes que tienen que ver en materia de seguridad, que en alguna u otra forma va a afectar a Panamá. El tema de cómo se hará una desmovilización que traiga como consecuencia la incorporación de todos esos participantes de la FARC y de otros grupos insurgentes en un proceso productivo dentro del país es el gran signo de interrogación y la gran incógnita. Las experiencias previas en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, de desmovilizaciones de grupos armados, ha resultado ser, a final de cuentas, en un gran problema de la creación de nuevos grupos dedicados a otras actividades. En el caso de El Salvador, el desarrollo de las maras se dio posterior a los acuerdos de paz. Sí. Inclusive... Sí, todo el Triángulo Norte está... Exactamente, que inclusive están buscando ahora soluciones en la búsqueda. En Colombia es exactamente igual. Porque le pregunto eso, porque usted estaba en la Comisión de Defensa Conjunta cuando se dio la desmovilización del ML-19 y no se sabe exactamente qué fue lo que detonó en Colombia, porque en ese momento aparecieron pues los grandes capos del narcotráfico, apareció pues la violencia ya cimentada en una década, tal vez la década de los 80, que fue la década más violenta. Sí, pues yo no quiero decir que esa desmovilización trajo como consecuencia el desarrollo del narcotráfico en Colombia. No, pero usted, lo que trajo como consecuencia es que ese grupo que se convirtió en un grupo político fue exterminado posteriormente. Y la pregunta es, ¿los dirigentes de la FARC y la FARC se convertirán en un partido político? ¿Se convertirán en ciudadanos productivos dedicados a otras actividades? Sembrar yuca, ñame, hacer comercio, ahí hay gente muy educada. Hacer política, o se incorporarán a los grupos de lo que hoy se llama las BACRIM, las bandas criminales en Colombia, que ya funcionan y que tienen grupos muy importantes a nivel nacional que realizan actividades y de las cuales participa en la actualidad la FARC como un mecanismo para generar ingresos para sus actividades de combate. Entonces, esa es la gran incógnita y el gobierno tiene una gran responsabilidad en el cumplimiento de las 297 páginas que tiene ese acuerdo, que tiene una gran cantidad de cosas, inclusive procesos mediante el cual las FARC van a presentarse ante la comunidad colombiana como unidades que están reivindicándose y están incorporándose a la sociedad. Entonces el problema es un problema muy complejo. ¿Pero qué hace con nosotros a eso? Nosotros estamos muy contentos de que Colombia tenga paz. Sí. Es un país hermano, un país vecino, a pesar de las diferencias que tengamos comerciales y fiscales. Lo más importante es que Colombia y los miembros de diferentes grupos han usado siempre nuestro territorio fronterizo en el Darién como un santuario para avituallamiento, para descanso, para recuperación de salud en caso de enfermos. Y eso trajo como consecuencia la ocupación de parte de nuestro territorio. Cuando usted llegó al ministerio era casi una cuarta parte de Darién en manos de la FARC. Yo rechazo el hecho de que había una cuarta parte o una quinta parte. Para mí eso no era el problema. El problema está de que parte de nuestro territorio entraban y salían. Sin embargo, en esos tiempos la afectación de la comunidad no era tan alta como lo fue posteriormente. Sí. Y eso lo fue posteriormente porque creamos una institución con capacidades de poder enfrentar y poder defender a las comunidades en nuestras fronteras. Esas unidades, y el Senafrón no fue creado para enfrentar a la FARC y hacerle el favor a los colombianos, fue para defender a las comunidades fronterizas y garantizar la soberanía en nuestro espacio territorial en el Darién. Y eso se logró, creando una unidad, creando una institución creíble, con una capacidad, entrenamiento, armamento, movilización para poder enfrentar esa amenaza. Y eso trajo como consecuencia una pacificación en el área del Darién y el no uso de nuestro territorio. La pregunta que nos hacemos ahora es si todo ese volumen de unidades que se suman alrededor de 30.000 en Colombia, que forman parte actualmente de la FARC, se dedicarán a otra actividad o se incorporarán a los grupos criminales. Ya hay carteles en las cuales están las FARC involucradas. Si tú lees la literatura que hay en Colombia sobre este tema, de los autores, de los analistas, te darás cuenta de que hay una gran preocupación de los propios colombianos por eso. Y te garantizo que uno de los lugares más llamativos para estas bandas criminales
es Panamá. Yo estaba hablando con un oficial de inteligencia hace poco, que estaba por acá por Panamá, que conocí cuando hice estudios en los Estados Unidos, y que me decía, mira Daniel, aquí déjame enseñarte a ti los catálogos de secuestro en Panamá. Mundo Social, Selecta, revistas que te dicen a ti quiénes son, dónde están, qué empresas tienen, dónde viven, dónde van sus hijos al colegio, qué viajes hacen. Nosotros estamos promoviendo nuestras ventajas económicas, atrayendo inversionistas, pero también al hacerlo estamos atrayendo criminales. Y nosotros podemos esperar que parte de estas personas dedicadas a estas actividades criminales van a venir a Panamá atraídas por el oropel y por la espectacularidad de nuestro crecimiento económico para actividades criminales que antes no veíamos. Y lo mismo va a suceder en el caso de una explosión social en Venezuela. Ya los venezolanos que están llegando a Panamá no necesariamente son la gente productiva, sí, la clase con media dinero, la clase alta, la clase que tiene empresas, que pone un negocio, sino gente dedicada a clonar tarjetas, gente dedicada a secuestrar, gente dedicada en los edificios bien vestidos a asaltar los apartamentos. Entonces yo creo que nosotros debemos tener mucho cuidado, uno, al evaluar esto, y debemos tener una gran planificación de qué vamos a hacer. Y tenemos nosotros los ejemplos que están ahí presentes. La llegada de todos estos extranjeros que llegan a Colombia y que tratan de pasar a nuestro territorio, no con el interés de quedarse en Panamá, sino de seguir a Estados Unidos. Pero muchos de ellos se van a quedar en Panamá. Muchos van a entrar y se van a quedar a Panamá. Y no necesariamente estamos hablando de gente que va a hacerlo productivamente. Y nosotros no podemos, Fernando y todos los televidentes, no podemos seguir generando creación de instituciones y creando de facilidades para que vengan. Si tú formas y das la autorización de que si una persona entra ilegalmente al país y se queda por un año, puede aplicar inmediatamente para que le resuelvan el problema de la legalidad, lo que estamos es atrayendo gente que entra ilegalmente y se quede ilegalmente un año. Claro. Entonces yo creo que la política de seguridad y la política migratoria tiene que ser uno de los problemas que hay que resolver para evitar eso. Sí le deseamos la paz a Colombia, sí le deseamos que ese país viva en paz y que esa paz inclusive nos beneficie a nosotros, porque cuando Colombia adopta posiciones restrictivas del comercio y de nuestra zona libre de Colón, nos está afectando. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser más enérgicos para poder enfrentarlo, pero hay que tener mucho cuidado con lo que nos viene. El ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, también se movilizaba cerca de la frontera panameña. Ellos estaban más al noreste de Colombia y por lo tanto eran menos los que estaban más, eran los de la FARC, los grupos y las divisiones de la FARC que estaban en Panamá. Inclusive había el grupo 57 Frente 57. Frente 57, cuya misión fundamental era hacer negocios y cautelar, obtener recursos económicos para apoyar el esfuerzo millonario. Primero era de protección y seguridad a los narcotraficantes, pero luego pasaron a tener sus propios carteles y su propio negocio. Y eso va a progresar. La pregunta, coronel, ¿ustedes supieron cuánto dinero movía la FARC en Panamá? No, yo no tengo una información que me diga cuánto dinero movió la FARC, inclusive todo el dinero que se mueva aquí. Nosotros tenemos un sistema muy restrictivo que impide tener información al respecto. Y yo creo, Fernando, que tú has tocado y puesto el dedo en la llaga y puesto el dedo apuntado a lo más importante. La mejor forma de atacar el narcotráfico y al crimen organizado es por donde le duele, que es el bolsillo. Por eso las políticas relacionadas con el control del movimiento de capitales en Panamá es muy importante. Y de eso se ha trabajado muchísimo. Sí. La estructura de la UAF, el trabajo de la UAF es un trabajo importante que debe ser promovido para efectos de lograr controlar y pegarle donde duele, que es ahí. Pégale al dinero de estos crímenes, de estos criminales, y verás que tienes un efecto beneficioso en el movimiento y el tráfico de drogas. Eso sí, preparémonos porque por cada golpe que se le dé a la FARC, al crimen organizado, hay un incremento de muertos en Panamá, y eso lo demostramos nosotros en el 2007 y el 2008, cuando nos vimos obligados por el incremento de la criminalidad en Panamá, medido en términos de cuántos homicidios por cada 100.000 habitantes, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque muchos de esos homicidios no son producto de la criminalidad, sino que son muertes entre bandas delictivas. Además, una cosa es la que se ve
y la que es denunciada, que es la cifra real que nos presentan, a lo que no se denuncia, que puede ser inclusive más grande. ¿Usted cómo ve la que lo que seguridad ahora sea. mismo? Yo creo que ha habido avances importantes. Yo creo que el hecho de que estén las instituciones dirigidas por profesionales es una gran cosa. Cuando antes, con todo el respeto que se merecen todos los dirigentes civiles que han tenido las instituciones de seguridad, realmente le hacía falta un poco más de experiencia y conocimiento. ¿Usted cree que nosotros nos hemos quitado ese miedo a los militares? La verdad que yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay gente que todavía vive en el siglo pasado. Yo creo que hay gente que todavía está dando la batalla por la recuperación canalera, que está viendo la lucha contra la dictadura. Hay gente que todavía está pensando en esos términos. Hemos avanzado. Aquí en Panamá no hay militares y aquí hay instituciones profesionales, policiales, no solo de acuerdo a la Constitución, sino a la función que desarrollan para el beneficio de la sociedad. Y aquí esos oficiales, esos muchachos están haciendo un trabajo importante, de una manera más organizada, de una manera mejor, con mejor logística, dirigida por profesionales. Yo creo que ese es un gran avance. Ahora, no necesariamente la legislación tiene la responsabilidad de las personas que se ponen a cumplirla. Usted hablaba hace un momento, y con esto quiero concluir, de gente que vive en el pasado. Usted, en la Feria del Libro, me llamó mucho la atención las personas que se le acercaban por su libro sobre tal vez una de las batallas más cruentas que hubo en la invasión, que fue la batalla de San Miguelito. Sí, ¿realmente esta comisión nombrada develará algún nuevo secreto? Bueno, hay que ver cuál es el propósito. Yo encuentro tres fundamentales propósitos en la comisión y en mucha de la gente que ha estado por años bregando para que eso se resuelva. Uno es el hecho de la declaratoria de Día de Duelo Nacional. Yo creo que todos los gobiernos Lo debemos al... Yo creo que eso era la cosa más simple y sencilla que debió haberse hecho de hace mucho tiempo. Además, es la recordación de tantas y tantas víctimas que se dieron inocentes en esa conflagración, en esa invasión de Estados Unidos a Panamá, totalmente innecesaria y masiva. Y bueno, entonces yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. Yo creo que es el más simple, y para eso no se necesita una comisión. Se necesita una decisión política que ningún presidente se ha atrevido a tomar. Y el más cercano a hacer algo parecido es el presidente actual, y por lo cual fue felicitado por razón de haber reconocido, y ese día 20 de diciembre haber ido a la misa que los familiares, y eso fue muy sentido y muy apropiado para todos. Luego está el hecho del reconocimiento de cuántos muertos fueron. Si usted me pregunta a mí, Fernando, yo no sé cómo van a hacer, salvo que tengan aquí a muchos especialistas forenses y todo, que estén en esto, que puedan determinar eso. Pero por lo menos que no aceptemos como válido que fueron 540, ni aceptemos como válido que fueron 7.000. Realmente buscar una cifra más apropiada y poder identificarlos, porque estas personas merecen el recuerdo, merecen el cariño y el amor del pueblo panameño, porque ellos enfrentaron su vida en una gran mayoría de manera inocente. Y luego está aquel objetivo, que es el de lograr un reconocimiento material por esas pérdidas, o sea, que se determine que estas personas y sus familiares que han sufrido por tanto tiempo tengan un reconocimiento económico o de otra naturaleza que les sirva para poder continuar su vida de una manera apropiada. Yo creo que eso se puede lograr. Claro que sí. Yo felicito a la comisión y yo creo que tienen un gran trabajo, pero ojalá no se nos convierta en otra comisión de la verdad. Es un desastre. Que con todo el respeto que toda la gente que trabajó ahí con mucho entusiasmo terminó publicando un libro con una gran cantidad de errores, una gran cantidad de falsedades, una gran cantidad de cosas que no eran ciertas ni se dieron así, pero que respondía a un interés de poder decir coyuntural del momento. Entonces yo creo que esto hay que verlo en esa perspectiva. Yo sí creo, Fernando, de que hay gente que sigue dando la batalla contra la dictadura, una batalla que ya terminó. Estamos en un país democrático, no hay ninguna visión de que vaya a haber golpes de Estado ni militares que estén en esa función. Y cuando se nombran profesionales uniformados, no estamos nombrando militares, estamos nombrando personal que tiene una función. La función la determina el hecho de que estén responsables de la vida, bienes y honra de los panameños y la protección de nuestro espacio territorial. Y yo creo que en ese sentido así debe ser visto. Y yo creo que la comunidad no debe dejarse engañar. Así es. Por estos falsos profetas que pretenden, sobre la base de plantear que hay una militarización, impiden el desarrollo institucional de la fuerza pública.
y yo creo que consciente o inconscientemente están favoreciendo al crimen organizado, al narcotráfico, a las pandillas, sobre la base de que no, lo que estamos haciendo es militarizar el país. Yo creo que nosotros cuando en el 2008 planteamos 11 legislaciones desarrolladas para mejorar la situación de seguridad, estábamos buscando precisamente lo que todavía nos falta por hacer. Y creo que la tarea que tienen todas estas personas que están involucradas en todo el sistema de seguridad del país es importante y debe ser apoyada por toda la comunidad, por ustedes, los medios de comunicación, Así es. y debe ser entendida su misión y su función de una manera objetiva. Gracias. Gracias a ti, Coronel Fernando. Daniel Delgado Diamante, exministro de Estado.